Este sábado, día 8 de febrero a las 12:30, en el Hotel Miranda tenemos la gran suerte de contar con uno de los escritores, no sé si decir de moda, y si eso suena bien, pero bueno, que están en este momento más reconocidos, que están más presentes en todas las librerías. Tenemos hoy con nosotros a Javier Sierra, que además ha sido bautizado como el anti-Dan Brown. No sé muy bien por qué. Ahora vamos a charlar con él y poder descubrirlo. Viene desde Teruel y desde luego ha conseguido imbrincarse pues a través de sus misterios y de sus novelas en todo el panorama literario español. Tenemos con nosotros a Javier Sierra. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, tengo entre las manos el Maestro del Prado y las pinturas proféticas. Entonces me han surgido miles de preguntas leyéndolo, además que es un libro que se entiende muy bien y que entra fantásticamente a los lectores. Y a ver, no sé, una de ellas sería, dices, ¿sabes? Vivimos tiempos en los que los mensajes del arte parecen no importarle ya a nadie, y a través de esa premisa nos haces partícipe de muchos misterios que suceden en el Prado. ¿Son misterios que están investigados? ¿Son misterios literarios? No, son misterios investigados. Yo les doy forma literaria en esta obra, en El Maestro del Prado, para que puedan llegar al mayor número de lectores y de personas posibles, porque el mundo del arte, sus intrigas, sus códigos, la manera de entenderlo en su plenitud, pues de alguna manera siempre se ha quedado en el reducto de los especialistas, ¿no? Y yo he querido brincar esa barrera y hacerla brincar a mis lectores, y por eso he escrito esta obra que, por cierto, pese al título del Maestro del Prado, no solo se centra en obras del Museo del Prado, también hay obras de otras colecciones, e incluso en algún momento de la trama el Escorial juega un papel muy muy importante. Fantástico, pues como muchos de nuestros oyentes son escorialenses, no sé si nos puedes adelantar alguna de las intrigas que transcurren en el monasterio. Bueno, hay intrigas que no se deben desvelar, lógicamente, para no matar la trama, pero hay otras de las que sí podemos hablar. Por ejemplo, una de ellas está conectada con el que va a ser el pintor del año, ¿no? Del año 2014. Este año es el año Greco, es el aniversario de su muerte, y por lo tanto, bueno, es un pintor también, como todo el mundo sabe, muy conectado con el Escorial, porque tiene obra en el Escorial, y porque en un momento determinado Domenico Teotocópuli trató de convencer a Felipe II de las bondades de su pintura. Le hizo un cuadro que hoy está en el monasterio del Escorial, que es el sueño de Felipe II. Es una mezcla extraña porque por un lado se ve la influencia del Bosco, por el otro lado se ve también cierta influencia de Tiziano, sobre todo con algunas de sus obras más tremendas, como es La Gloria, que es una obra que intuye cómo debe ser el más allá, y esa obra es la que él utiliza como carta de presentación a Felipe II. Felipe II se horroriza ante esa pintura, no le gusta ni el estilo ni parece muy convencido del tema elegido, y lo despreció. De alguna manera él tuvo que irse a Toledo un poco tras esa negativa a ser aceptado en la corte. Y esa obra, la obra tarjeta de presentación, está en el Escorial. Dentro de la trama de mi novela juega un papel interesante porque forma parte de esa clase de cuadros que fueron ejecutados por sus artistas, no tanto por deslumbrar con su estética al espectador, sino por removerle el espíritu. De alguna manera no son pinturas, son casi puertas por las que se vislumbra el más allá, nada menos. Claro, pues hablando sobre eso, en el centro de El Maestro del Prado y las pinturas proféticas también sucede que uno se siente su espíritu removido, porque tenemos aquí el Jardín de las Delicias, el Bosco, de 1500-1505, que cerrado es la creación, ¿no? Y abierto de repente llega el color y nos ilumina a todos. También juega un papel... Que es otro pintor muy conectado con el Escorial, ¿no? Algunas de sus obras maestras se conservan también en el monasterio. De hecho, todas fueron pensadas para estar en el monasterio del Escorial. Incluso ese Jardín de las Delicias que tú ahora contemplas,
hubo un tiempo que formó parte de la colección escurialense, y hubo un momento de la historia, en 1598, en septiembre de 1598, que fue trasladado al dormitorio del rey, junto al altar mayor, allí en el monasterio, porque el rey quiso agonizar, pasar sus últimos instantes de vida delante de esa pintura, en la certeza de que de alguna manera iba a acompañar a su alma en ese viaje de la muerte que emprendía, ¿no? Bueno, Felipe II lo que pocos saben es que en realidad estaba imitando lo que ya años antes había hecho su padre, Carlos V, en Yuste, delante de la Gloria de Tiziano, que es ese cuadro que es un poco, en fin, vislumbre del más allá y del que hablábamos antes en conexión con el Greco. Ajá. Cuando charlo contigo y en otras de las entrevistas que he podido escucharte, siempre hablas del más allá. Forma una parte muy importante de ti y de tu discurso. En lo personal, también crees en el más allá, además que has dirigido, ¿no?, la revista Año Cero, si no me equivoco. ¿Qué es para ti el más allá? Bueno, pues mira, para mí es una parte muy importante de la vida, ¿no? Porque vivimos en una época en la que tendemos a sobrevalorar lo material, lo que se toca y lo que se pesa, pero también hay una parte invisible que es la que nos anima. Fíjate, cosas invisibles no solamente es el más allá, también lo es, por ejemplo, el amor, ¿no? Y ¿qué sería el mundo sin amor? ¿Qué sería el mundo sin el temor a la muerte? ¿Qué sería de nosotros sin los valores, sin esas cosas que son invisibles, ¿no? Y a mí esas cosas invisibles me interesan mucho. Yo es verdad que he explorado el más allá en todas sus acepciones a lo largo de mi literatura, y lo hago no tanto porque quiera predicar un más allá determinado, porque yo sepa lo que hay en el más allá, en absoluto, yo no lo sé, pero utilizo la literatura como se utilizó desde que se inventó hace miles de años, precisamente como una herramienta de exploración, ¿no? Las primeras novelas de la civilización, de la humanidad, tienen 5.000 años, son los textos sumerios de la epopeya de Gilgamesh, y de alguna manera es un viaje ya al más allá. El rey Gilgamesh hace un viaje al Edén para encararse a los dioses, enfadado porque él cree que merece ser inmortal y no lo es, ¿no? La literatura, por lo tanto, se inventa casi como una herramienta para explorar ese territorio invisible y de alguna manera explorar también nuestros anhelos más profundos. Y yo lo que hago es continuar con esa tradición en clave de novela contemporánea. Qué bonito, porque según lo contabas pensé que el más allá era la literatura, ¿no? Y esa investigación que uno hace sobre la misma, que al final también es un resorte del alma humana para preguntarse por sus miedos y por sus pensares humanos y sobrehumanos. Para explorarlo, pero no es el fin último, ¿no? Eso también es algo que yo dejo patente en mis escritos. De alguna manera, yo trato de que mis lectores dejen de ser lectores y se conviertan en cómplices de la búsqueda en la que están embarcados sus protagonistas. Mis novelas son, como dicen los franceses, novelas de quête, ¿no? De búsqueda. Siempre hay una búsqueda primordial, una búsqueda, vamos a decir sagrada, pero yo diría que trascendente sería la palabra más adecuada, ¿no? Y es una búsqueda, claro, de las grandes cuestiones. Mi literatura, de alguna manera, se enfoca o arranca a partir de preguntas, ¿no? Preguntas como las tres preguntas fundamentales de la filosofía: quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces, a través de esas preguntas, uno puede continuar su viaje. Oye, Javier Sierra, ¿cómo te eligen los misterios? ¿Cómo vas tomando iniciativa, pues a través de La Cena Secreta, a través de otros de tus libros? Te vas interesando por diferentes temáticas, siempre con un misterio. ¿Cómo se hace para seleccionar esos temas? No sé si tú los seleccionas o son ellos los que te seleccionan a ti. Bueno, el tópico es decir que son ellos los que seleccionan, pero en realidad no es tan tópico, ¿no? Por ejemplo, esta última obra, El Maestro del Prado, de alguna manera me eligió para escribirse después de que yo hubiera pasado unos años trabajando con Leonardo da Vinci para La Cena Secreta, que fue una novela que publiqué hace ahora 10 años, ¿no? En ese tiempo yo me hice una pregunta muy sencilla.
igual que en los cuadros de Leonardo, de los que no existe ninguna muestra en España, hay grandes secretos y muchos códigos. Los pintores que pintaron aquí en la península ibérica, un país tan rico en arte, también contienen esos códigos, y buscando respuesta a esa pregunta, a esa curiosidad, pues en fin, me encuentro con que efectivamente hay muchísimas obras con código, muchísimas obras pendientes de ser descifradas, y es lo que finalmente decidí hacer con El Maestro del Prado. ¿Por qué en novela y no en ensayo, por ejemplo? Bueno, eso tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? Si nos paramos a reflexionar durante un momento, llegaremos a la conclusión de por qué. Verás, seguramente los oyentes de este programa esta mañana habrán visto la televisión, noticias en la televisión, o escuchado en la radio, o leído el periódico. Seguramente les será difícil recordar con qué noticia fundamental se abrían los informativos. No digamos ya la noticia de ayer, y no digamos ya la de la semana pasada. El cerebro humano de alguna manera no recuerda, porque está configurado así, no recuerda la información pura y dura. Sin embargo, es muy bueno recordando historias. Seguramente recordarán esa novela que les impactó, esa serie de televisión que les maravilló, esa película que les deslumbró en un momento dado, porque nuestro cerebro está, digamos que, perfectamente capacitado para recordar cosas en las que hay emociones implicadas. Por eso escribo novela, porque en la novela puedo inyectar esas emociones y puedo hacer que el mensaje, que el contenido, se quede impregnado en la memoria del receptor para siempre. Fantástica exposición del porqué, ¿no? Y de la emoción que en ello subyace. Emocionas también cuando hablas, porque, mira, no es habitual, en este momento en la redacción está todo el mundo escuchando muy, muy atentamente todas tus palabras, diciendo qué cosa más interesante nos están contando. Y eso no es fácil aquí, que estamos continuamente charlando con grandes de la escritura y con grandes de la música. Hay una reseña que dices al principio de tu libro, El Maestro del Prado: España, país de duendes y de ángeles, ha dejado su huella en las salas del Museo del Prado y en los viejos códices, también en el subconsciente de sus moradores, principalmente de los poetas. Juan Rof Carballo, médico y académico, 1990. ¿Tiene algo de poético tu obra? Bueno, sí, lo tiene, y además me alegra que cites a Juan Rof Carballo, porque él fue un médico eminente que hizo una aproximación casi psicoanalítica en un momento dado de las obras del Museo del Prado. Fue poco comprendido, pero un genio en cualquier caso, porque se dio cuenta de que más allá de la estética y de los valores formales de la pintura, detrás se encontraba un artista que quería comunicar algo, que tenía la voluntad de plasmar las inquietudes de su alma en su obra, y él se dedicó a centrar su mirada en aquellos cuadros que tenían ese alma, ¿no? Bueno, yo le he seguido las huellas a Rof Carballo. Él hizo un alarde de reflexión poética en torno a las pinturas, especialmente sobre el Bosco, y siguiendo esas huellas, pues efectivamente yo he terminado también inoculando pequeñas porciones de poesía. De hecho, fíjate, me parece curioso que me preguntes esto, la novela desemboca en unos versos. Yo no había publicado nunca unos versos en ninguno de mis libros, ¿no? Así que hasta en el aspecto formal hay más poesía en El Maestro del Prado que en cualquiera de mis libros anteriores. Pues estaremos muy pendientes de encontrar esos versos. Ahora, para despedirnos y por último, queremos saber la trascendencia que está teniendo tus novelas. Son pues muy muy grandes, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos. Sabemos que haces gira de alguna manera para poder hablar de tus libros y porque se están vendiendo muy muy bien. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo a uno le toca un crecimiento? Con ilusión, porque trabajo en lo que me gusta, ¿no? Y me gusta compartir mis descubrimientos, mis pasiones, mis intereses. El hecho de que, por ejemplo, este año 2013 haya terminado, pues fíjate, en mi agenda con visitas a 83 ciudades, ¿no? Casi 100.000 kilómetros para reunirme con lectores, para dar entrevistas, para hablar de la pasión que le he puesto al Maestro del Prado, reflejan un poco una manera de ser. Yo soy
no soy un escritor. A mí me gusta más definirme como un contador de historias. Si tuviera que buscar una figura que me retratara mejor, sería casi la del trovador del siglo XIII, que le gustaba ir de pueblo en pueblo contando sus cosas y escribiendo, sí, sus historias para que queden, pero teniendo muy claro que lo importante no es el libro, lo importante es la historia que contiene el libro. Por eso tener la oportunidad de charlar contigo o en la presentación que el sábado tendré en el Escorial, pues a mí me llena muchísimo, ¿no? Pues estaremos detrás de ti, o bueno, delante de ti, viendo esa presentación el próximo sábado, día 8 de febrero, en el Hotel Miranda de San Lorenzo del Escorial, porque nos has hecho disfrutar hoy y seguramente también lo harás ese día, y además todos tus libros son una especie de goce literario de ese contador de historias que nos acerca pues al arte y nos acerca a cuestiones que están muy muy dentro de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Javier Sierra, por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Buenos días. Hasta la próxima.